Un buque de guerra chino ha capturado un dron submarino de la Armada de los Estados Unidos. Ahora sabemos que la nave no tripulada estaba recopilando información frente a la costa de Filipinas. Un portavoz del Pentágono dice que el incidente ocurrió ayer a unos 80 kilómetros al noroeste de la bahía de Subic. Eso es cerca de las disputadas aguas del mar de China Meridional. La Marina de los Estados Unidos ha estado ensamblando silenciosamente un nuevo tipo de flota. Submarinos autónomos que pueden mapear el fondo del mar, patrullar durante meses sin salir a la superficie y tomar decisiones en completa oscuridad. Pero durante una prueba aparentemente rutinaria, uno de ellos desapareció sin dejar rastro. Durante horas, no hubo nada. Ni señal, ni sonido, ni luz. Cuando los equipos de recuperación finalmente lo sacaron, las imágenes dentro contaron una historia que nadie esperaba. Dentro de la revolución de drones de la Marina. Bajo la superficie de los océanos del mundo se está desarrollando una transformación silenciosa. La Marina de los Estados Unidos está construyendo un nuevo tipo de flota, máquinas que no necesitan aire, descanso ni tripulación. Pueden pensar por sí mismas, deslizarse durante meses sin salir a la superficie y llegar a lugares donde ninguna embarcación humana podría llegar de manera segura. Son los drones submarinos de la Marina, parte de una creciente red de submarinos robóticos que finalmente están saliendo de los laboratorios y entrando en aguas abiertas. En el centro de esta nueva generación se encuentra Orca, un vehículo submarino no tripulado masivo construido por Boeing y basado en un banco de pruebas anterior conocido como Echo Voyager. Orca es enorme, cerca de la longitud de un autobús urbano cuando está completamente ensamblado, midiendo unos 25,9 metros de proa a popa. Su característica distintiva es la sección media, una bahía modular de 10,4 metros que puede transportar alrededor de 8 toneladas de carga útil. Esa bahía no tiene un diseño fijo. Está construida como un maletero removible, lo que permite a las tripulaciones en tierra cambiar diferentes equipos de misión según la tarea. El primer plan de la Marina para Orca es colocar minas silenciosamente en áreas específicas del fondo del océano, pero eso es solo el comienzo. El mismo compartimento interno puede contener sensores para mapeo de aguas profundas, equipo de vigilancia avanzado y más. Un casco. Innumerables posibilidades. Sin embargo, el camino para crear tal máquina no ha sido fácil. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental reveló que los costos aumentaron más del 60% por encima de la estimación original, y el cronograma se retrasó al menos 3 años. Lo que comenzó como un plan para entregar 5 vehículos operativos, rápidamente se convirtió en una batalla contra las realidades de desarrollar un submarino único en su tipo. Aún así, las entregas han comenzado. Y Orca está pasando de las manos de Boeing a las pruebas de la Marina. Para la Marina, los contratiempos valen la pena porque Orca ofrece algo invaluable: resistencia. Su sistema de propulsión híbrido le permite navegar silenciosamente con energía de batería y luego recargarse con un generador diésel cuando se acerca a la superficie. Ese equilibrio de sigilo y resistencia le permite permanecer en la estación durante meses, cubriendo miles de kilómetros sin un barco de apoyo. En términos prácticos, significa una presencia invisible que puede patrullar las costas o recopilar inteligencia lejos de casa. Todo sin poner en peligro a un solo miembro de la tripulación. Mientras Orca se centra en la potencia y la resistencia, otro diseño toma el enfoque opuesto. Manta Ray, desarrollado por Northrop Grumman para DARPA, el brazo de investigación avanzada del Pentágono. Donde Orca es masivo y musculoso, Manta Ray es elegante y eficiente, construido para moverse como la criatura que inspiró su nombre. Recientemente completó pruebas a gran escala frente a la costa del sur de California, demostrando que puede operar durante largos periodos mientras usa casi nada de energía. Manta Ray se desliza por el agua ajustando su flotabilidad, subiendo y bajando como un organismo vivo, en lugar de avanzar a la fuerza con una propulsión pesada. Cuando es necesario, pequeñas hélices proporcionan ráfagas de velocidad. Cuando no, el vehículo puede incluso descansar en el fondo del mar, entrando en una especie de hibernación para conservar energía hasta que comience la siguiente fase de la misión. Durante las pruebas, se transportó en secciones modulares, se ensambló en la playa y se lanzó directamente al océano.
Ese concepto de ensamblaje en el campo significa que no desperdicia combustible al llegar a su destino. Comienza a trabajar exactamente donde se necesita. DARPA ya ha confirmado que partes de este diseño están siendo evaluadas para uso de la Marina, señalando que Manta Ray es más que un experimento. Es un modelo de cómo la Marina puede construir drones submarinos que duren no horas, sino meses. Un tercer diseño completa este trío, la Yellow Moray, un dron submarino del tamaño de un torpedo que puede ser lanzado directamente desde un submarino. A diferencia de Orca o Manta Ray, que dependen del apoyo de superficie, la Yellow Moray cabe dentro de un tubo de torpedo estándar, permitiendo a los submarinos desplegarlo y recuperarlo sin equipo especial ni buzos. En la primavera de 2025, el submarino de ataque rápido, USS Delaware, alcanzó un hito histórico cuando lanzó un Yellow Moray desde uno de sus tubos de torpedo. Lo envió en múltiples misiones largas y lo recuperó con éxito, todo mientras estaba desplegado en el extranjero. La Marina confirmó que esta prueba tuvo lugar no en aguas nacionales, sino en Europa durante una patrulla activa. Ese único evento, llamado el primer lanzamiento y recuperación de un tubo de torpedo de submarino desplegado hacia adelante, demostró que estos pequeños drones podrían convertirse en herramientas cotidianas para los submarinistas. Una tripulación podría enviar un explorador robótico por un pasaje estrecho, inspeccionar un puerto o examinar el fondo del mar, todo sin exponer su propia embarcación. Juntas, estas tres máquinas, Orca, Manta Ray y Yellow Moray, pintan la imagen más clara hasta ahora del futuro submarino de la Marina. Gran parte de este desarrollo ocurre alrededor de la base naval del Condado de Ventura en California, utilizando el área de pruebas marinas de Point Mugu, que se extiende hacia las islas del canal. Durante los ejercicios principales, los locales a menudo notan más barcos de la Marina en alta mar, marcando lo ocupadas que se han vuelto estas aguas a medida que los programas no tripulados se expanden. El trabajo no está exento de riesgos. A principios del verano de 2025, una prueba cerca de Ventura mostró cuán impredecibles pueden ser estos sistemas. Durante una prueba, una embarcación de superficie no tripulada que estaba siendo remolcada activó repentinamente su modo autónomo y volcó una pequeña embarcación de apoyo. Afortunadamente, nadie murió, pero la Marina detuvo inmediatamente las operaciones e investigó el evento antes de continuar. Entender lo difícil que es probar estas máquinas significa entender cómo realmente sobreviven bajo el agua. Comunicación, navegación y recuperación. Nada de eso funciona bajo el agua de la misma manera que en tierra. Bajo el agua, las señales de radio simplemente se pierden. Wi-Fi, radar e incluso llamadas de radio simples no pueden atravesar el agua de mar. En su lugar, los drones se comunican a través del sonido utilizando señales acústicas lentas de baja frecuencia que pueden viajar solo unas pocas millas. Incluso en condiciones perfectas, una conexión podría mantenerse entre media milla y 3 millas, enviando solo unos pocos miles de bits de información por segundo. Suficiente para comandos, no para video en vivo. Por eso la mayoría de los drones graban todo en discos internos y envían actualizaciones breves hasta que salen a la superficie. Una vez que asoman una antena por encima de las olas, pueden cambiar a satélite o radio para subir datos más rápido. La navegación es igual de complicada. Las señales de GPS no llegan debajo de las olas, por lo que cada dron debe seguir sus propios movimientos con un sistema de navegación inercial, un conjunto de giroscopios y acelerómetros que miden dirección y velocidad. Pero ningún sistema es perfecto. Los pequeños errores se acumulan con el tiempo, por lo que el sentido de posición del vehículo puede desviarse aproximadamente 1 milla náutica cada hora, a menos que se corrija. Para mantenerse precisos, los drones emergen periódicamente para obtener una corrección de GPS, escuchan balizas submarinas o utilizan dispositivos de sonar llamados registros de velocidad Doppler para medir su velocidad en relación con el fondo marino. Cuando es hora de regresar, cada dron utiliza un emisor acústico, una simple baliza submarina que emite un tono distintivo. Los equipos de recuperación en barcos cercanos utilizan hidrófonos para seguir ese sonido, triangulando la ubicación hasta que encuentran el vehículo. Muchas balizas están diseñadas para activarse automáticamente si falla la energía principal, asegurando que los rescatistas puedan seguir rastreando la señal. Esos 3 sistemas, sonido para comunicación, sensores internos para navegación y pingers para recuperación,
son lo que hace posible la autonomía submarina. Ahora que sabemos qué son estas máquinas y dónde se prueban, hablemos de lo que sucede cuando una de ellas desaparece sin previo aviso. Cuando los drones de la Marina desaparecen. A veces, un dron submarino simplemente deja de responder. Sigue su ruta, enviando ráfagas cortas de datos a través del sonido, y luego el mar se queda en silencio. En las profundidades el silencio es normal, pero cuando dura demasiado, se vuelve peligroso. Una señal perdida podría significar una batería agotada, un programa congelado, un enredo en una línea de pesca vieja, o un planeador que entró en la corriente equivocada y se desvió del curso. Los ingenieros planifican para cada uno de esos riesgos, pero cuando el contacto falla por completo, una misión de rutina puede convertirse en una búsqueda de alto riesgo. Y para ver qué tan rápido ese silencio puede volverse serio, ayuda a mirar los incidentes reales que hicieron que el mundo prestara atención. En diciembre de 2016, un barco de la Marina de los Estados Unidos llamado USNS Bowditch estaba realizando un estudio oceánico rutinario en el mar de China Meridional. Llevaba un pequeño planeador submarino, un dron lento y desarmado diseñado para estudiar las condiciones del agua. A diferencia de los drones con forma de torpedo que nadan con hélices, los planeadores se mueven cambiando su flotabilidad. Suben y bajan suavemente a través del agua, usando alas cortas para convertir ese movimiento en un planeo hacia adelante. Es una manera tranquila y paciente de estudiar la temperatura, las corrientes y la salinidad del océano, y es utilizada por científicos y marinas de todo el mundo. Ese día, la tripulación del Bowditch se estaba preparando para recuperar su planeador. Emergió según lo previsto, a unos 93 kilómetros al noroeste de la bahía de Subic en Filipinas, alrededor de 92 kilómetros, y comenzó a enviar una señal de localización. Pero antes de que la tripulación pudiera alcanzarlo, un buque de la Armada China se acercó, y sin previo aviso, sacó el dron del agua. La tripulación del Bowditch observó cómo se llevaban su equipo. El gobierno de los Estados Unidos lo calificó como una incautación ilegal y exigió su devolución inmediata. China lo retuvo brevemente. Luego lo devolvió unos días después. Ese es un tipo de desaparición. El otro ocurre cuando el propio océano se apodera. A principios de 2024, un vehículo submarino autónomo de 7 metros llamado RAN desapareció bajo el hielo antártico. RAN pertenecía al equipo de la Universidad de Gotemburgo, liderado por la profesora Anna Wallin. La misión era parte de un programa de investigación a bordo del rompehielos surcoreano, Arirang, que exploraba cómo las corrientes cálidas estaban derritiendo la parte inferior de los glaciares. RAN ya había realizado inmersiones históricas en la misma región años antes, mapeando una de las áreas más remotas y frágiles del mundo. Pero en la inmersión final de esta expedición, no logró regresar. No apareció en su punto de encuentro. No respondió a los pings del localizador. Los equipos de búsqueda comenzaron a escanear con receptores acústicos y barridos de helicópteros, tratando de escuchar algo. Nada regresó. Después de días de esfuerzo, tuvieron que aceptar lo que todos a bordo temían. Las baterías probablemente se habían agotado y el robot se había perdido. Bajo el hielo antártico, perder un vehículo no es raro. El techo arriba es sólido, lo que significa que el robot no puede salir a la superficie para obtener una corrección de GPS. Debe depender completamente de la navegación a estima y el sonido para encontrar su camino de regreso. Navegación a estima significa adivinar tu ubicación, llevando un registro de cuán lejos y en qué dirección has viajado desde la última vez que sabías exactamente dónde estabas. Cada ping de sonar consume energía, y las fuertes corrientes pueden desviarlo de su curso. Si la máquina no encuentra su agujero precortado o se desplaza bajo una cresta de hielo irregular, queda atrapada. El diseño tiene sistemas de seguridad, balizas redundantes, límites de tiempo estrictos y abortos de emergencia. Pero una vez que la energía se desvanece, el silencio es definitivo. Pero no toda desaparición termina en pérdida. Frente a la costa del sur de California, se desarrolló una historia muy diferente. Durante una prueba a unos 90 pies de profundidad, un Remus 600 de la clase Navy, un vehículo autónomo con capacidad para 600 metros utilizado por marinas y grupos de investigación en todo el mundo, quedó atrapado en una línea antigua en el fondo del mar. Un equipo cercano de buceo comercial y robótica notó el problema y respondió. Desplegaron un pequeño vehículo operado remotamente.
equipado con una cámara, una garra y un cortador hidráulico. Guiado por video en vivo, el ROV siguió el cable hasta el dron atrapado, encontró la línea enredada, la cortó y llevó el robot y los escombros de vuelta a la superficie. Cada uno de estos eventos, la incautación en el mar de China Meridional, la pérdida en la Antártida y la recuperación en California, revela una parte de la historia más amplia. Los drones submarinos no simplemente desaparecen en lo desconocido. Siguen reglas, física y probabilidades. Y cuando se pierden, las tripulaciones siguen un manual estricto y probado por el tiempo para traerlos de vuelta. El primer paso es siempre escuchar. La mayoría de los drones submarinos llevan un pinger, un pequeño faro que ayuda a las tripulaciones a rastrearlos por sonido cuando se quedan en silencio. Cuando lo escuchas claramente, el barco comienza a trazar patrones, cerrando círculos o haciendo ochos para localizar la fuente. Es un trabajo lento y paciente, pero reduce el área de búsqueda de manera dramática. Si la misión se planificó con precisión adicional, las tripulaciones habrían colocado algunos pequeños balizas en el fondo del mar de antemano. El vehículo se comunica con ellas, y al medir cuánto tiempo tarda el sonido en viajar de ida y vuelta, los operadores pueden triangular la posición del dron. Esto se llama seguimiento de base larga, porque las balizas están muy separadas, a cientos o incluso miles de pies para aumentar la precisión. Cuando no hay tiempo para desplegar esas balizas en el fondo del mar, un barco puede usar sus propios sensores en un sistema más rápido llamado base ultracorta, o USB. Un conjunto de receptores montados bajo el barco escucha el emisor y estima la dirección y la distancia. Es menos exacto en aguas profundas, pero más rápido de configurar. Y en emergencias, la velocidad importa más que la perfección. Una vez que el sonido te lleva lo suficientemente cerca, comienza la siguiente fase: ver. Los equipos de búsqueda despliegan un sonar de barrido lateral remolcado, un largo instrumento de metal con forma de pez que emite pulsos de sonido en forma de abanico. A medida que esos pulsos rebotan en el fondo del mar, el sonar construye una imagen de lo que hay debajo. Los objetos aparecen como rayas brillantes con sombras oscuras detrás de ellos. Un operador de sonar bien entrenado puede reconocer la forma de un vehículo, una red o incluso una línea de ancla en esos patrones. Usando sonar de barrido lateral, los buscadores mapean el área en líneas paralelas ordenadas, como cortar el césped bajo el agua, hasta que aparece el contorno del vehículo desaparecido. Una vez que eso sucede, marcan las coordenadas y se preparan para el paso final: tocar. Ahí es donde entra el ROV, un pequeño robot atado con luces, cámaras y brazos manipuladores. Desciende al fondo del mar. Su piloto observa a través de video en vivo, manejando con joysticks y guiándolo hacia el objetivo. El cable lleva energía y señal para que el ROV pueda permanecer abajo el tiempo que sea necesario. Si el dron perdido está enredado, el cortador del ROV puede liberarlo. Si está en posición vertical e intacto, el robot puede agarrar un asa o colocar una eslinga suave para izarlo. Esta combinación, pinger, sonar, ROV, es cómo se recuperan la mayoría de los drones perdidos. Bajo el hielo o en aguas desordenadas, los métodos se adaptan. En operaciones polares, los equipos a veces colocan una baliza de localización en el ROV mismo, permitiéndole seguir la señal del dron a través de estrechos túneles de hielo. Una vez que un vehículo está de vuelta en la cubierta, el trabajo no ha terminado. Lo que ha grabado es tan valioso como la máquina misma. Las unidades de datos, ya sean tarjetas de memoria o almacenamiento de estado sólido, se tratan como evidencia. Cada una se etiqueta, sella y registra antes de que alguien abra un archivo. Luego, los analistas descargan los datos siguiendo estrictos procedimientos nacionales para preservar las marcas de tiempo, las lecturas de los sensores y los metadatos. Esta disciplina asegura que lo que el vehículo vio pueda ser confiable. Y con el tiempo, esas grabaciones recuperadas han revelado cosas en el fondo del mar que son mucho más inquietantes de lo que nadie esperaba. Imágenes inquietantes de las profundidades. En abril de 2023, un equipo del Instituto Scripps de Oceanografía envió cámaras de alta definición a través de parte de los antiguos corredores de vertederos en el Canal de San Pedro.
Las imágenes debían ser una verificación rutinaria después de una carrera de mapeo. En cambio, las lentes mostraron líneas de formas que parecían demasiado deliberadas para ser aleatorias. Cuando los investigadores hicieron zoom, las siluetas grises en el sonar se convirtieron en cilindros de metal claros y cajas de acero. No eran herramientas perdidas ni barriles de chatarra. Eran municiones de la era de la Segunda Guerra Mundial. Algunas eran cargas de profundidad antisubmarinas, pesados recipientes de acero que alguna vez estuvieron llenos de explosivos. Otras eran flotadores de humo, pequeños dispositivos que los barcos usaban para lanzar por la borda y crear una nube de humo a la deriva como cobertura. Las piezas estaban en largas pistas curvas en el fondo, como si hubieran sido empujadas desde un barco en un ritmo constante. Un cuadro tras otro, el patrón se repetía. Sigue una línea de escombros, y tarde o temprano aparecía otra arma. La declaración pública de la Marina no lo negó. Los funcionarios explicaron que muchas de estas armas probablemente fueron desechadas en la década de 1940, cuando la eliminación en el mar se consideraba aceptable. Los buques de guerra que regresaban simplemente liberaban municiones no utilizadas en su camino a casa, pero esa breve inmersión era solo la superficie de algo mucho más grande. 2 años antes, en 2021, el mismo tramo del lecho marino había sido cartografiado en detalle por vehículos submarinos autónomos que remolcaban sonar de barrido lateral. A lo largo de aproximadamente 36.000 acres, alrededor de 56 millas cuadradas, los robots detectaron más de 27.000 objetos con forma de barriles con alta confianza, además de más de 100.000 otros fragmentos de escombros. Las encuestas alcanzaron profundidades cercanas a 900 metros. Imagina un plano del tamaño de una ciudad donde cada pocos metros, otro tambor de acero o caja yace medio enterrado en el limo. Eso es lo que reveló el sonar, y explicó por qué los posteriores pases de cámara seguían tropezando con reliquias peligrosas. Las municiones eran lo suficientemente perturbadoras, pero las cámaras captaron algo más extraño. Alrededor de muchos de los barriles, el fondo del mar parecía cubierto de tiza. Cada tambor estaba en un anillo pálido, un halo blanco brillando débilmente bajo las luces. Al principio, los investigadores pensaron que podría ser un reflejo de la cámara o sedimento perturbado, pero era demasiado consistente. Los halos eran reales. Durante años, los científicos sospecharon que podrían estar vinculados al DDT, el pesticida prohibido conocido por permanecer en la vida marina alrededor del sur de California. La contaminación por DDT en el lodo cercano y en el tejido animal ya estaba documentada, pero nadie había vinculado esos anillos fantasmales directamente con lo que había dentro de los barriles. En 2025, los científicos de Scripps regresaron al sitio con nuevo equipo de muestreo. Emparejaron barriles que mostraban halos con otros que no, y luego extrajeron núcleos de sedimento justo al lado de ellos. Los resultados del laboratorio fueron impactantes. El pH, la medida de acidez o alcalinidad, era alrededor de 12 cerca de los barriles con halos. Ese número se encuentra en el extremo de la escala, el opuesto de ácido, y significa que el lodo allí es lo suficientemente fuerte como para quemar la piel, como si dejaras lejía demasiado tiempo en tus manos. En ese tipo de ambiente, casi nada microscópico puede vivir. El sedimento se vuelve estéril. El análisis químico reveló por qué. Las fugas de los barriles estaban reaccionando con el magnesio en el agua de mar para formar brusita, un mineral también conocido como hidróxido de magnesio. A medida que esa costra se disolvía lentamente, liberaba más material alcalino, empujando el lodo circundante de nuevo hacia ese mismo pH extremo y creando depósitos blancos adicionales de carbonato de calcio. Los halos no eran manchas. Eran cicatrices químicas activas que marcaban dónde desechos altamente cáusticos se habían filtrado en el fondo del mar. Ese descubrimiento amplió la historia mucho más allá del DDT. El pesticida sigue siendo un contaminante grave en esta región, pero esos halos prueban que muchos barriles estaban llenos de algo completamente diferente. Desechos químicos poderosos de refinerías y fábricas. Este tipo de desechos no solo envenena a los animales, sino que cambia la química del fondo del océano. Puede hacer que metales como el zinc o el aluminio se disuelvan en formas móviles, que viajan con las corrientes y se acumulan en los tejidos vivos. Los anillos blancos capturados fueron los primeros signos visibles de ese proceso oculto.
Para entender dónde está ocurriendo todo esto, hay que imaginar una sección profunda del Canal de San Pedro, conocida como Sitio de Vertido 2. Se encuentra aproximadamente a medio camino entre la península de Palos Verdes y la isla Santa Catalina, a unas 12 millas del continente y 8 millas mar adentro de la ya contaminada plataforma de Palos Verdes. El sitio de vertido 2 es solo uno de más de una docena de lugares de vertido en aguas profundas, dispersos a lo largo de la bahía de California del Sur. El amplio arco de costa que se extiende desde el norte de las islas del canal hasta más allá de la frontera mexicana. Algunos sitios recibieron desechos industriales, otros recibieron excedentes de equipo militar. Los registros rastrean la práctica hasta la década de 1930 y muestran que continuó de varias formas hasta principios de la década de 1931 de 1970, cuando las leyes internacionales finalmente prohibieron este tipo de vertido en el océano. Las cámaras también revelaron otra verdad sobre esta costa. El fondo del mar no separa lo viejo de lo nuevo. En un cuadro, un contenedor de la Segunda Guerra Mundial descansa en el sedimento. En el siguiente, un enredo de línea de pesca moderna o cable eléctrico cruza la escena. Décadas de industria, pesca y navegación han acumulado generaciones de desechos juntos. Y California no está sola. En todo el mundo, cámaras mejoradas y robots submarinos de mayor duración están descubriendo capítulos olvidados de la historia. A principios de 2025, un ejercicio de entrenamiento de la Marina francesa en el Mediterráneo descubrió accidentalmente un barco mercante del siglo XVI a más de 1,5 millas de profundidad, a más de 2.500 metros bajo la superficie. El naufragio llevaba pilas de jarras de cerámica y barras de hierro perfectamente conservadas por el agua fría y de alta presión. Ver lo que hay ahí abajo era una cosa. Decidir qué hacer al respecto. Ahí es donde las cosas se complican. El siguiente paso de la Marina. Después del estudio de 2023, la Marina dijo que ahora estaba revisando todo y determinando el mejor camino a seguir para asegurarse de que el riesgo para las personas y el medio ambiente se gestione de la manera correcta. Si dejas materiales peligrosos en el fondo del mar, continúan filtrándose. Si intentas moverlo, podrías desencadenar algo peor. De cualquier manera, alguien tiene que decidir qué es más seguro, tocarlo o dejarlo en paz. La Marina y sus socios siguen un manual claro cada vez que aparecen armas antiguas o barriles tóxicos bajo el agua. Lo tratan como dos peligros separados. Uno es el riesgo de explosión. ¿Qué pasa si se altera una bomba? El otro es el riesgo ambiental, lo que el océano absorbe si ese objeto comienza a corroerse o a tener fugas. En aguas profundas, lejos de barcos y nadadores, la posibilidad de que alguien desencadene una explosión es mínima. Eso significa que la mayoría de las veces, la opción más segura es dejar el objeto en su lugar y simplemente monitorearlo. Pero en aguas menos profundas, especialmente si el arma parece inestable, toman el enfoque opuesto, planifican una detonación cuidadosa o lo sacan. El Departamento de Defensa incluso financia programas de investigación completos solo para estudiar esos compromisos. Se llaman CRDP y ESTCP. Y su trabajo es probar exactamente cuándo una bomba enterrada puede dejarse bajo vigilancia, cuándo es más seguro detonarla en su lugar y cuándo es demasiado arriesgado no removerla. Cada sitio es diferente. La profundidad importa. Las corrientes importan. ¿De qué está hecho el lodo? Importa. Y ahora, en el sur de California, hay un factor más: la química. Algunos de esos barriles en el fondo han filtrado tanto material alcalino que el lodo a su alrededor quema como lejía. Es tóxico incluso para los microbios. Si alguien perturba esas manchas de halo blanco de manera incorrecta, ese material de alto pH podría extenderse a áreas limpias. Por eso, cada movimiento ahora tiene que estar respaldado por datos, no por corazonadas. La Marina no está haciendo esto sola. La Agencia de Protección Ambiental y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica están trabajando junto a ella en el corredor del vertedero de Catalina. Están construyendo un mapa compartido de lo que hay allí abajo y qué partes son más peligrosas para las personas y la vida marina. El Condado de Los Ángeles ha sido mantenido informado, y la EPA incluso tiene un sitio web público que rastrea cada actualización sobre el sitio de vertido 2. Ese tipo de trabajo en equipo significa que cualquier decisión que tome la Marina
debe encajar en un plan más grande. Uno con papeleo, roles claros y ojos externos al ejército observando. También significa que pasos más pequeños pueden avanzar ahora mismo. Pueden ajustar las zonas prohibidas, añadir sensores y seguir inspeccionando mientras se toman las decisiones de limpieza a largo plazo. Ahora, aleja un poco la vista. Los mismos drones que filmaron todo esto no son solo máquinas únicas. Son parte de una flota en crecimiento que la Marina quiere usar cada año. El Congreso ya lo ha incluido en el presupuesto. A partir del año fiscal 2026, la Marina recibirá un nuevo vehículo submarino extra grande cada año hasta el año fiscal 2029. Gracias por ver. Ahora revisa los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.